Kabbalah, la dimensión interior. Shalom, Javerim, Bruchim Abaim, bienvenidos a Torah Kabbalah, su punto de encuentro. En el día de hoy seguiremos con el estudio sobre la reencarnación en el ciclo denominado ¿Quién encarnó en quién? En este programa estudiaremos que Óncolos fue la reencarnación de Elifaz. Y también estudiaremos que el rey Hizkiyahu es la reencarnación de Abraham. ¿Y quién es Elifaz? ¿Y quién es Óncolos? Elifaz fue el hijo primogénito de Esav. Cuando Esav emprendió la persecución de su hermano Jacob, puso a su ejército en todas las vías de escape para lograr atraparlo. Cuando Jacob llegó al río Jordán, camino a Harán, ahí lo alcanzó Elifaz, pero no lo mató y con sinceridad le expresó sus dudas, ya que no sabía cómo actuar con él. Por una parte, eres mi tío y mi maestro espiritual, ya que en muchas ocasiones me enseñaste Torah. Pero por otra parte, tengo la obligación de cumplir la orden de mi padre. ¿Qué hago? Estoy en un dilema. Jacob le dio una solución diciéndole: el pobre se considera como un muerto, ya que no tiene vida digna. Quítame todo lo que tengo y conviértame en un pobre. De esta manera cumplirás con la orden de tu padre. Elifaz aceptó y no mató a Jacob. Ese mérito que adquirió Elifaz le pone en una situación intermedia. Por una parte, no mató a Jacob porque sabía que éste poseía la verdad y la fe correcta, y no el vandalismo de su padre Esav. Pero por otra parte, no tuvo la fuerza de abandonar a Esav y apegarse a Jacob. Quizás por miedo, quizás por interés económico. Pero al no matar a Jacob, recibe el privilegio de regresar al mundo y ubicarse de nuevo en la misma situación, esperando que esta vez dé la espalda al mal y se apegue al bien. Me asombré mucho al ver en el libro Shem Uneshama, página 448, nos comenta Rav Amram la recopilación que hizo sobre el final de la vida de Elifaz, quien fue reconocido la grandeza de Jacob, Yitzhak y el Dios de ellos, como dice el Yalkut Shimoni Beshalach 268. Dijo Elifaz a su hijo: un día pregunté a mi padre Esav, ¿cómo se logra alcanzar el mundo venidero? Y él me contestó: hijo, solo Abraham, Yitzhak y Jacob y sus descendientes, el pueblo de Israel, quienes se consideran el hijo primogénito de Dios, heredan el doble, este mundo y el venidero. Y si quieres tener parte de su beneficio, ve y cava pozos de agua, haz camino y benefícialos. Así obtendrás algo de Olam Abba. Por otra parte, Elifaz es denominado
una de las 7 personas gentiles que tuvieron profecía divina, debido a que fue buen alumno de Yitzhak y Jacob Avinu. Todo esto da a Elifaz la posibilidad de reencarnar y pertenecer al pueblo de Israel. Tifus fue el emperador que destruyó el segundo templo, regresando a Roma bañado de gloria, pero recibió un baño de agua fría cuando se enteró que su sobrino Onkelos decidió renegar de la familia real e irse a Israel para convertirse. Titus mandó de inmediato a varios emisarios para que hicieran regresar a su sobrino, pero en el intento de convencer a Onkelos, terminaban ellos mismos convirtiéndose. Así ocurrió con los 3 grupos de emisarios que envió Titus, como nos cuentan el Tratado Gitín, página 56b. Dice Aram Epano en su libro Gilgulei Neshamot, página 12, que Titus contenía la parte negativa del alma de Esav y con maldad cobró venganza de Jacob, destruyendo el templo y el pueblo de Israel. Y su sobrino Onkelos es la reencarnación de Elifaz, el cual esta vez repara a la perfección, abandona la riqueza, el poder y comodidades para ser parte de la verdad que se encuentra en el pueblo de Jacob, Bené Israel. Onkelos tuvo su recompensa y se convirtió en el gran traductor de la Torá al arameo, que hasta hoy en día la halajá exige que cada hombre judío en la víspera de Shabbat lea la parashá 2 veces en hebreo y una vez en arameo de la versión escrita por Onkelos. El motivo de que este fuera justamente su honor es porque los 3 patriarcas simbolizan las 3 columnas del mundo y de la Sheloshá Regalim, las 3 principales festividades del año. Abraham Avinu es la columna de la bondad y de la festividad de Sukkot. Yitzhak representa la columna del rezo y la festividad de Pesach. Y Jacob es la columna de la Torá y la festividad de Shavuot, en la cual la recibimos. Ya que Elifaz no mató a Jacob y salvó la columna de la Torá, con ello tuvo el honor de ser su principal traductor. Hasta el día de hoy, en la comunidad proveniente de Yemen, todos los sábados, cuando se lee la Torá, se hace junto con la lectura de Onkelos. Qué interesante. Todo está insinuado en su nombre, Elifaz, que en hebreo forma las iniciales de la frase: él escribirá traducción arameo de la Torá. Si ven la palabra Elifaz, tiene 5 letras y es el acrónimo de Ze Ichtov Perush Arami Arotel. Ahora vamos a estudiar sobre la reencarnación de Abraham, que fue reencarnado en el rey Hizkiyahu. Hasta ahora hemos visto el entorno de Adam Rishon y los patriarcas. Veamos a continuación a Moshe Rabbeinu y su familia, así como los personajes cercanos a él. Comencemos con el padre de Moshe,
Amram, que fue el líder del pueblo de Israel durante el período de esclavitud. Fue una persona muy destacada a tal punto que el Midrash dice en el versículo 4:28 de Coelet del rey Salomón, que dice: de 1000 personas encontrarás solo una que sea justa, que se refiere a Amram. Y afirma la Gemara que solo hubo 4 personas en la historia que no cometieron ningún pecado que les ocasionara un castigo de muerte, y uno de ellos fue Amram. Esto no quiere decir que no fallará en nada, especialmente cuando esas almas sagradas quieren alcanzar niveles elevados. Deben de ser lo más puro y limpias posible. Explican nuestros sabios sobre el versículo en un Teilim, Usvivav Nizara Meod, capítulo 50, versículo 3, que a los que alcanzan los lugares cercanos a Dios, el mundo venidero, se le mide por fallas de grosor de un pelo. Es decir, no pueden tener la misma falla, como aparece en Baba Kama, página 50a. Bajo esa lupa examinaremos a Amram y veremos que tenía que reparar 2 aspectos. El primero, que su generación cayó en la idolatría y que él no logró salvar a todos. Repito, no puede acusarse a Amram de este hecho, ya que estaba bajo el yugo de un imperio y su cargo no era oficial. Sin embargo, queda una pregunta en el aire: si hubiese sido líder absoluto en un país libre, ¿habría salvado a todos de la idolatría? Y el segundo, al ver a Amram que los egipcios mataban a los varones recién nacidos, decidió divorciarse y ordenó que todos se divorciaran para evitar traer más hijos al mundo. Después de 2 o 3 años, se le acercó su hija, la profetisa Miriam, y dijo: tu decreto es peor que el de Paró, ya que le evita a los niños y tú a niños y niñas. Amram recibió el reproche de su hija y decidió volver a casar con su esposa, y tuvieron a Moshe. Y con ello dieron el ejemplo a todo el pueblo para que las parejas volvieran a unirse, trajeran más hijos y con rezos lucharán contra el decreto. Entonces, según lo que dije anteriormente, resumamos las 2 tareas de Amram. El primero, salvar al pueblo de la idolatría. Y el segundo, ya que equivocadamente separó a las parejas, tendrá que casarse y dar el ejemplo de matrimonio y procreación. A mediados del primer templo, los niveles de idolatría empezaron a incrementarse en el pueblo de Israel, hasta en el siglo VIII antes de la era común. Alcanzó mayores alturas con el rey Ahaz, descendiente del rey David, quien cerró sinagogas y casas de estudio, poniendo así la Torá en un lugar inalcanzable. Colocó estatuas en el templo sagrado, incitando al pueblo a cometer idolatría. Además, permitió las relaciones prohibidas, como aparece en el libro Sanedrín, página 103b. Ante una situación tan caótica, Dios decide mandar de vuelta al mundo a Amram
para que sea líder del pueblo de Israel y compruebe que cuando tiene las posibilidades, sí salva a todo el pueblo de la idolatría y convierte a cada Am en Ram, es decir, a cada simple y abajo, Am Haaretz, en alto y elevado, Ram Benizá. En consecuencia, el rey Ahaz tuvo un hijo llamado Hizkiyahu, que al convertirse en rey al final del siglo VII inició el siglo VIII, antes de la era común, cambia el rumbo del pueblo de Israel. Destroza todos los ídolos de su padre y elimina la idolatría en el pueblo judío. Incrementa el estudio de la Torah a tal grado que eliminó el ejército de Israel. Sentó a todos los guerreros en yeshivot y alcanzó así un nivel tal que solamente en su época no había niños que no fue experto en la materia judaica más difícil o profunda del Talmud. Además, el rey Hizkiyahu se atrevió a hacer cosas radicales. Por ejemplo, la serpiente del cobre que Moshe Rabbeinu hizo durante una de las epidemias en el desierto y que quien la observaba se sanaba, se fundió ya que la gente había convertido en ídolo de sanación. Por cierto, de ahí proviene el símbolo de la medicina. Nadie se había atrevido a hacerlo porque nadie quería eliminar algo hecho por Moshe. Hasta que llegó Hizkiyahu, que ni es ni más ni menos la encarnación de Amram, el padre de Moshe, quien lo hizo. Con esto reparó con excelencia Hizkiyahu a Amram y demostró que cuando pudo, lo hizo. Respecto al divorcio de Amram, el rey Hizkiyahu, sepan ustedes, en su juventud ascendió al poder a los 25 años. Se rehusaba a casarse por temor a los hijos que pudiera tener, ya que sabía que traer al mundo un alma muy difícil y problemática, como veremos más adelante en el próximo programa. Con esta decisión de no casarse, de nuevo dio mal ejemplo a muchos jóvenes que decían: si el rey no se casa, yo tampoco. Es por ello, al igual que en su vida anterior con Miriam, Dios le envió al profeta Yeshayahu, quien le advirtió que si no se casaba, moriría inmediatamente. De esta manera, le insinuó que estaba fallando en su reparación. El rey Hizkiyahu, como en el caso de Amram, se retractó al instante y respondió al profeta Yeshayahu: tengo temor por el alma de mis hijos. Dame a tu hija y quizás por los méritos de ambos lograremos educar bien a nuestros hijos, reparando así su alma. El profeta aceptó y así corrigió Hizkiyahu, que es la encarnación de Amram, en no hacer cuentas sobre el futuro de los hijos y con hechos y rezos luchar contra un decreto negativo hacia los hijos. El hijo de Hizkiyahu fue el rey Menashe, como veremos en la próxima clase. Señores, el tiempo se me ha acabado. Cualquier pregunta, inquietud que tengan, pueden efectuarle al Isaac Chocron @mi.com.
Y también para informarle que hemos empezado a dar clases físicas del Zohar en la ciudad de Madrid. Cualquier persona que quiera tener alguna información al respecto, por favor me escriba. Continúo dando las clases en mi página web a todas las personas que no se encuentran en Madrid, el cual pueden unirse y añadirse a todas las clases y ver también las clases pasadas. Que tenga Shavua Tov y nos vemos hasta el próximo clase.